Chicos, nuevamente buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Demos unos minutillos a ver si se conecta el resto de la people. Buenos días. Buenos días nuevamente para los que se acaban de conectar. Tienen la onda de prender la cámara para que nos veamos, para que se vean, chicos. Recuerden que es algo que se pide por... Bueno, listo, Camila. Buenos días, Rubén. Buenos días, Philip. Ya que se conectó, Philip, prenda la cámara. Ya la aprendí. Mentiras. Es como el recordatorio, ¿sí o no? Listo, people. Así. Voy a hacer el llamado a lista. Por favor, estamos atentos. Vamos a responder. Vamos a
avanzar un poquito entonces porque nos quedamos estancados. Alonso Cuervo, Sergio Andrés, Profe, no tiene internet. Se fue a hablar con los del internet, me dijo. listo. Listo, listo. Barrera Lava, Presente. ese es Barret Uribe, Presente. Bautista Molina, Presente. Bolívar Catalina, pues ella fue la que me saludó. Buitrago Cabra Roy, Presente. ujú. Camacho Mejía María Camila está. Cepeda González Michel Natalia, Presente. Cepeda, Díaz Casallas Cristian Steven, no está. Enríquez García, Harrison Philip está. García Velázquez Luis Alejandro está. Jorge Venegas Valentina, Presente. gracias. Malavera Méndez Daniel Alejandro, no está Malavera. Mora está. Nieto León Paula Gabriela, Presente. así ya la vi. Ortiz Forero Valentina, Presente. Párraga Posada Cristian. Profesor, está yendo el internet, dijo que apenas le volviera a Ah, sí, conectar sí. a clase. Sí, sí, qué pena, ya me había informado Camila. Pero gracias, gracias, qué pena, fue cosa mía que se me olvidó. Listo. Perdomo Solá Alejandra. Presente. Pinzón Runza. ¿No está? Natalia. Ah, Natalia Pinzón. Natalia Pinzón no está. Sí, señor, sí estoy. Ah, ya, ya, es que es bueno que contestemos, hombre. Ramírez Díaz, Tania Caterín. Tania tampoco está. Rey Díaz, Laura Estefanía. Presente. Ujú. Ricón Cortés, Dylan Philip. Presente. Ujú, bien. En Rodríguez Fajardo, Sergio David. Sergio está. Sí, Sergio está ahí. Rojas Gómez, Juan Manuel. Juan Manuel Presente. está por ahí. Presente. Rosso Marta Luis Felipe. ¿Rosso no está? No lo veo. 1, 2, 3, 4, 5. Sabogal Carrillo, John Anderson. Presente. Sabogal Laura. Presente. Ah, sí, sí está. Sánchez Maestro. Malagón, Duván Felipe. Otra aquí les está bien. Famoso no a contestar. Sánchez Malagón. Ujú, no está. No está. Sierra Miguel Ángel. Tampoco está. Soracipa Jaramillo. Torres Vargas Kevin.
Torres Kevin. Nada. Villarraga Reyes. Zuluaga Fonseca. Presente. Ah, ya estoy. Listo, chicos, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo ayer. Ayer nos hicieron una presentación del contexto histórico del periodo del Renacimiento. ¿Sí lo tienen presente? ¿Sí vimos el videíto? Sí trajimos a memoria toda la situación ahí sobre la literatura del romanticismo. ¿Mm? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. ¿De qué nos habla el video, chicos? Hagamos un repaso como para no dejar eso ahí muriéndose en el olvido. ¿De qué nos habló el video? De la revolución industrial. Mencionaba cinco elementos importantes, ¿se acuerdan? Revolución industrial, La ilustración también. la ilustración, muy bien. ¿Qué más? 11.2. ¿Qué más mencionaba el video? Revolución francesa. La Revolución Francesa, muy bien. ¿Qué otro elemento mencionaba? ¿El romanticismo? No, no lo mencionó. Ese no lo El mencionó. surgimiento de los filósofos y la enciclopedia. Gabriela Nieta nos dice, sí, señor Roy, excelente. El surgimiento del enciclopedismo. Gabriela nos está diciendo aquí que el ¿qué? Espere que es que se me perdió. El antropocentrismo, muy bien, Gabriela. ¿Y cuál otro elemento, chicos? Van muy bien, hasta el momento tienen una construcción histórica muy bien. ¿Qué otro elemento alcanzamos a ver ahí? El surgimiento de la aristocracia, el surgimiento de las clases sociales, ¿se acuerdan? Del El proletariado. hipercriticismo. El hipercriticismo, muy bien. Listo. Entonces, ¿por qué es necesario entender el contexto histórico? Esto no es una clase de ciencias sociales, pero con los poemas que hicimos la clase antepasada, que ayer leímos, ustedes se habrán dado cuenta de que nosotros como seres humanos escribimos de lo que vivimos. O sea, nos es casi imposible escribir aquello que no hemos vivido y si lo hacemos resulta siendo mentira, porque nuestro comprender se va a limitar a eso. Ahora, el romanticismo es producto de todo eso que ustedes acaban de mencionar. Entonces, si hablamos de revolución, chicos, ¿qué hay en una revolución? ¿Qué elementos pueden ustedes resaltar así? Imagínense la guerra, ustedes la lucha. ¿Qué elementos se pueden resaltar? Ayúdenme ustedes a construir. 11.2. ¿Cómo así elementos, profe? ¿Qué hay en una revolución? sacar? No, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué podemos ver? Como una petición, ¿Vale? En parte una petición, sí, también. Pero si se habla de revolución, ¿qué hay? un cambio. Sí, señora. Concretamente, ¿cómo se da una revolución? ¿A través de qué? La De guerra. la guerra. Muy bien, chicos, de la guerra. ¿Y la guerra necesita qué? Necesita soldados, ¿sí? Necesita quien construya las armas, ¿sí? El soldado tiene familia, el soldado tiene pareja. Todo este tipo de elementos es lo que va a permitir la construcción del romanticismo. Esas cartas de amor que le deseaba el que se iba para la batalla y le decía, amor mío, no te volvería a ver, espero que al salir de esta batalla nuestro amor surja y sea cada vez más grande. En fin, ustedes se podrán imaginar. Eso es lo que hace el periodo del romanticismo. Entonces, aquí retomamos nuevamente y decimos que el romanticismo parte en el periodo histórico de una profunda crisis social e ideológica. Tuvo lugar en Europa y con ella se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar esa dura realidad. Chicos, ¿cuál dura realidad? La realidad de las revoluciones,
la realidad de la monarquía, estamos hablando de en contra de una monarquía que estaba dominando, que estaba teniendo todo el poder, están en contra de esa monarquía. El romanticismo surgió como un movimiento para contraponer al racionalismo neoclásico. O sea, no simplemente, la razón es muy importante. Las explicaciones que intentó dar el racionalismo son muy importantes. Pero ¿dónde está el corazoncito? ¿Dónde está ese amor, ese sentimiento humano? ¿Dónde está de pronto ese miedo, ese temor por guerra, por destrucción, por hambre? ¿Sí? ¿Dónde está todo eso? Y ahora, si volvemos como a la idea de la ilustración, ¿quiénes eran los pensadores, filósofos, hombres intelectuales? Eran gente de plata, los aristócratas. Era gente que se ufanaba de tener fama, de tener cierta categoría ante los demás. Pero ¿qué pasa con los pobres, con los que tienen que ir a la batalla, con los que escriben? Entonces surge todo un movimiento. Asimismo, chicos, el romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, que sostenían a la razón como la base de todo conocimiento, y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Es decir, nos está diciendo acá que no basta simplemente con dar razón de o con explicar algo, sino lo más importante es aquello que yo siento, aquello que yo experimento, aquello que tal vez yo pueda expresar, que yo pueda decir, aquello que ya no quiero callar, aquello que quiero contar. Eso es lo que nos manifiesta el romanticismo. Chicos, quiero que copiemos esta definición y lo entendamos de esta manera. El romanticismo es un fenómeno cultural de la época, desde la política hasta el arte, desde la literatura hasta la moda. Las personas evocaban una fuerte sensación de anhelo y un profundo amor, convirtiéndose en el fondo en una actitud frente a la vida. Chicos, eso es el romanticismo. Por eso les decía a ustedes, quiero que nos quitemos el concepto romántico que siempre usamos de que, ay, lo romántico es lo de que eres mi amor, de que eres mi vida, de que todo lo que tengo es por ti. Sí, eso es muy importante, pero el romanticismo también nos evocaba, también nos hablaba de esa sensación, de ese anhelo de libertad, de querer yo manifestar lo que yo expresaba, lo que yo sentía. Les voy a compartir un dato curioso como para que me entiendan y se ilustren en el punto. En la Segunda Guerra Mundial, perdón. En la Edad Media, cuando las personas deseaban tener relaciones sexuales, ¿ustedes saben qué tenían que hacer? ¿No que era que se tenía que acostar primero con el rey, algo así? No, pues, Entonces, ¿en qué edad fue Philip, eso? no estás tan loco, no estás tan desacuerdo. Eso pasó en Inglaterra, pero no. Pero si es algo así, ¿no es cierto? Sí es parecido, pero no se tenían que acostar con nadie. Entonces, era en Alemania y en Italia. En Italia era donde pasaba. En Inglaterra pasaba eso. Perdón. No. Chicos, en la Edad Media, para tener relaciones sexuales una pareja, tenían que pedir permiso a la iglesia. Tenían que sacar un papel como una acta, una bula, y se pegaba en la puerta de la casa algo, pues, a grosso modo, ¿no? Estoy parafraseando. Decía, esta pareja tiene permiso de consumar su matrimonio y de tener relaciones con el fin de procrear. O sea, no era con el fin de satisfacer una necesidad o un sentimiento sexual, sino con el fin de procrear. Entonces, ¿a qué voy ilustrando este punto? Ilustro este punto para llegar a afirmar y decir cómo las personas vivían esclavizadas bajo el criterio de la religión y la estructura de la religión y la monarquía, ¿no? Claro está. Y que presentaban que todo tenía que pedírsele a la iglesia o a la monarquía. Lo que Philip dice es en Inglaterra, la verdad no les quiero mentir, no me acuerdo en este momento el rey, pero era un rey que decía que las mujeres tenían que pasar por él, porque era un requisito del rey, porque el rey lo estipulaba así, porque bueno, en fin, ustedes se pueden imaginar. Entonces, partiendo de este principio, la gente vivía oprimida. Si usted quería leer la Biblia, por ejemplo, o leer un libro, tenía que pedir permiso a la iglesia y pedir permiso a la monarquía para poder leer ese libro.
¿Mm? Si usted quería, no sé, hacer un negocio, tenía que pedir primero permiso a la iglesia y después permiso a la monarquía para poder hacer ese negocio. Entonces, ¿qué busco que entendamos con esto? Cómo a raíz de toda esa presión social, la gente decide liberarse. ¡Pah! Y decía, no señor, esto se acaba. Por eso hablábamos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todo el movimiento de la Ilustración. ¿Mm? ¿Qué otro elemento se me escapa en este momento? Todo el sinnúmero de acontecimientos que vimos la clase pasada o lo que vimos en el video, que nos ilustran ese anhelo del ser humano por liberarse, por mostrarse. Hombre, no tengo que pedir permiso para tener relaciones con mi pareja, no tengo que pedir permiso para leerme un libro. Quiero ser libre, quiero estar contando, quiero encontrarme con el mundo, quiero sentirme que estoy vivo. Eso es eso. Por eso resultamos, o esta definición resulta definiendo el romanticismo como una actitud frente a la vida. A raíz de toda esta problemática y a raíz de todo eso que les acabo de explicar, la gente dice, no más, ya, nos cansamos, queremos estar libres. Claro, está ahí porque lo presentan como una actitud frente a la vida, como un anhelo de profundo amor, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en el país del Sagrado Corazón? ¿Quién sabe cuál es el país del Sagrado Corazón? ¿Nadie sabe quién es el país del Sagrado Corazón? Chicos, Colombia. ¿Qué pasa? Colombia. Colombia es conocido como el país del Sagrado Corazón, pero bueno, en fin, sigamos. En un primer momento fue un producto de los cambios sociales. En Colombia el romanticismo también llegó. De ahí ustedes escucharán obras famosas como La María de Jorge Isaac. La María es un escrito nacido en este periodo del romanticismo. ¿Mm? Nacen los textos de, iba a decir Pablo Neruda, pero es, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el escritor de Rin Renacuajo? Rafael Pombo es un escritor del romanticismo que surge a finales del siglo XIX. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? ¿Y para qué el poeta en tiempos de miseria? ¿Qué opinan ustedes de esa frase? Recuerde que estamos, por eso los ubiqué en un periodo histórico de guerras, de revoluciones, del acabose total. ¿Qué significa esa frase? ¿Y para qué el poeta en tiempos de guerra? Natalia, ¿tú qué opinas? Natalia Zuluaga, ¿qué opinas tú? La camarita, chicos, Roy, Eslava, David, los hermanos Abogal, Natalia, Gabriela. Natalia Zuluaga, ¿nos quieres compartir un poquito de qué significa y para qué los poetas en estos tiempos de miseria? ¿O alguien que nos quiera compartir la impresión de esa frase? ¿Qué entiende por esa frase? Once dos, si está en clase, por favor, alguno. Sí, pero no, por mi parte no sé. De pronto que en su Para momento no expresarte. importaba o al contrario, sí, como para rescatar ciertas cosas que en su momento estaban mal. Apoyo a Laura. Algo así. Ese cerebro comunitario. Muy bien, Laura. Podríamos decir que es una frase sarcástica y como decía Laura, al contrario, es como la idea de expresar de que la poesía era necesaria en ese momento en el que estaba viviéndose tanta angustia y tanto problema. Listo, chicos, sigamos entonces. Características del... Gracias. Características del romanticismo. ¿Qué caracterizó a este periodo histórico? Entonces, partamos de dos principios fundamentales que caracterizaron a este periodo. El primero es el nacimiento del individualismo. O sea, es decir, es reconocido a la persona, valga la redundancia, como individuo, ¿sí? Como sujeto.
como elemento dentro de los demás, pues digamos la redundancia entre los demás elementos, como a una persona individual. Antes no, antes hablaba de la persona, de la plebe, de los pobres, ¿sí? De la aristocracia, se hablaba en general de un grupo. No, ahora se reconoce que cada persona tiene su autonomía y tiene su libertad de crear su propia expresión artística. ¿Mm? ¿Listo, chicos? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, Sí, señor. gracias, Catalina. En el plano político, el romanticismo influyó en el sentido de las revoluciones, afirmando la identidad nacional. Esta es otra de las esencias fundamentales de este periodo. Si en Europa se estaba dando todo el periodo revolucionario en el que las personas evocaban ese sentimiento de... Sofía me pregunta acá, pues voy a hacerlo general. Sofía pregunta, ¿también tenía algo que ver las lenguas vernáculas? Sofía, las lenguas vernáculas son las lenguas propias habladas por las personas. La lengua vernácula hace referencia a lo que las personas empiezan a hablar. Entonces, durante este periodo empieza a darse como todo el proceso también en el que dependiendo del lugar al que usted perteneciese, se podía hablar en su lengua propia. ¿Mm? Doy un ejemplo. Antes, todos los escritos para la Edad Media se daban a través del latín. Entonces, un documento oficial se escribía en latín. Entonces, ya para esta época, para todo este periodo de romanticismo, la lengua vernácula empieza a tomar forma en esa medida. No necesariamente si yo quiero escribir algo hermoso, lo escribo en latín. Lo puedo escribir también en español, lo puedo escribir en inglés, ¿m? Lo puedo escribir en mi lengua vernácula, en mi lengua propia. Lo puedo escribir en italiano. ¿M? Entonces, en eso tendría que ver las lenguas vernáculas. Sofía, ¿listo? Vale, chicos, entonces, sigamos por acá. ¿Qué otra característica? Estas tres características quiero que las tengamos en cuenta. La libertad del individuo, la libertad de expresión artística y el nacimiento de la identidad nacional. ¿Listo? Entonces, el primer rasgo fundamental de este periodo es el culto al yo. Al yo. Entonces, es un rasgo fundamental, es el espíritu individualista. ¿Sí? Si el siglo XVIII, pilas acá, aquí estamos haciendo un retroceso, representa el respeto a la norma, es decir, recuerden, lo que decía la iglesia se cumplía, lo que decía la monarquía se cumplía, si el siglo XVIII representa eso, el romanticismo equivale a lo contrario, a la violenta exaltación de la propia personalidad sin que importen las normas, reglas o preceptos. Chicos, se da toda esa revolución, no solo simplemente industrial, no solo simplemente a nivel político, sino toda esa revolución a nivel moral, a nivel de pensamiento. La gente dice, no más, queremos crear lo nuestro, queremos crear cosas para nosotros. Recuerden también que la literatura medieval se caracterizaba por tener escritura a Dios. No, esto no. Si yo quiero escribirle a una mujer, si quiero escribirle a un hombre, si quiero escribirle a la muerte, a la vida, lo puedo hacer. ¿Mm? Listo. Otra de las características fundamentales es la ansia de libertad, la ansia de libertad, la ansia de libertad. El individualismo del hombre romántico origina una ansia de libertad que se refleja en todas las manifestaciones de la época y que en Colombia encontró un excelente terreno abonado en la época de la independencia y la posindependencia. En Colombia se caracterizó todo este periodo histórico de la libertad porque estábamos en revoluciones. Si ustedes se fijan, siglo XVIII, siglo XIX, es todo el proceso de independencia de Colombia. En Europa estaban en todas sus revoluciones, aquí en Colombia estábamos también en nuestros procesos de independencia. Entonces,
esa ansia de libertad se ve simplemente reflejado en la idea también de entender el poder de otra manera. Ya no nos están dominando estos, queremos que nos dominen estos otros o queremos que este nuevo poder surja y sea el que controle. Entonces, esa es una característica fundamental del romanticismo, esa ansia de libertad. Ese querer, ese anhelar que las personas tuviesen un poder. La otra a nivel político, el hombre romántico se fundamenta en los postulados de la Revolución Francesa y proclama la libertad del ciudadano para manifestar sus puntos de vista, para intervenir en los asuntos del gobierno y de la nación. Recuerden que Francia es la madre ¿de qué? De los derechos ciudadanos. Y como madre de los derechos ciudadanos, hace todo ese énfasis en entender cómo empiezan a surgir o cómo se empiezan a dar todos los procesos de digámoslo así, de independencia, del hecho de no querer estar a merced de otra persona, sino el hecho de querer estar bien, de poseer y de tener unas características propias de cada uno de los pertenecientes a su nación. A nivel moral romántica, olvida las normas, tradiciones e instaura la pasión y el instinto como la única ley de vida. La religión y la razón ya no son las que marcan las líneas de conducta, sino la naturaleza libre y el impulso espontáneo, ¿sí? Nosotros tenemos mucho todavía de esta época en la que existían las privaciones. Nuestros papás o de pronto alguna familia de nosotros, no sé, cuando chiquitos nos enseñaron, no sé, que nuestras partes privadas era pecado, que el dejarse ver por otra persona era malo, ¿sí? Todo este tipo de mentalidad hace parte de toda esta época de la Edad Media, que nos refleja todo eso. Obvio que existe lo que se conoce como la pulcritud, ¿no? Yo puedo preservar mi cuerpo y no tengo que nadie lo vea, pero no es del sentido religioso. No, Sofía, con mucho gusto. Pero no se tiene que entender desde el punto religioso, de que es que si yo lo hago es pecado, si yo lo hago el diablo me lleva, no, sino el sentido de preservación del cuerpo. En esta época había una moral muy, muy cerrada, tanto que cualquier acto que se considerase inmoral era un acto que desagradaba a Dios. Entonces, el romanticismo viene a romper con esa estructura, instaura el sentido de la pasión. Yo siento amor, yo siento pasión, yo puedo querer y desear una persona, cosa que antes no se podía, ¿sí? La naturaleza es libre y el impulso es espontáneo. Chicos, ¿vamos entendiendo hasta ahí? ¿Van siguiendo la idea? Listo, sigamos, chicos. El sentimiento, ay, me pasé. Ya, el sentimiento. El hombre romántico pierde la serenidad de ánimo propuesta por todo clasicismo y sin freno alguno se entrega a las más violentas emociones, entusiasmo, desesperación y melancolía. Chicos, recuerden que les decía a ustedes y se lo repito acá, el romanticismo no fue solo amor, ¿sí? Sino fue también esa entrega a todas las emociones que el ser humano podía sentir. Chicos, ¿por qué no escribir algo melancólico? ¿Por qué no escribir algo en la desesperación? ¿Por qué no escribir algo en el miedo, en el temor, en la vergüenza? Yo siento vergüenza y quiero hacer un poema de la vergüenza, o no necesariamente un poema, quiero contar una historia, quiero hacer un cuento sobre la vergüenza. ¿Mm? Quiero hacer un cuento en el que pueda ilustrar, no sé, la rabia. ¿Por qué no escribir sobre la rabia? La desesperación, ¿sí? La agonía. Entonces, todos los sentimientos, el romanticismo se caracteriza por eso, porque reflejaban a flor de piel, digámoslo así, reflejaban esa parte interna de la persona, lo que en verdad sentía. Si yo sentía rabia, pues escribía sobre la rabia, o escribía de manera rabona, no o escribía de manera un poco brusca, abrupta, ¿sí? Entonces empezamos como a desprendernos de toda esta época. ¿Claro hasta ahí? Listo.
empieza a surgir lo que se conoce como la angustia metafísica. ¿Qué quiere decir esto? El romántico, al perder la confianza en la razón, siente la vida como un problema insoluble, es decir, que no tiene solución. La vida es un problema. Descubre la existencia de fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento racional, y la angustia sobrecoge su ánimo, se siente víctima del destino, no sabe si hay algo malo más allá de la vida, no sabe si hay otra vida, entonces se llena de dolor y llega a la desesperación. No sé si ustedes han visto o han leído poemas en los que se ilustra en el que dice, no sé si la vida me depara la muerte, no sé si al final de mi vida estaré en el infierno, pero si estoy en el infierno o estoy en el cielo, quiero estar contigo. Es decir, esta angustia metafísica es ilustrar toda esa gama de sentimientos que generan de no conocer qué hay después de la vida o qué hay en la vida misma. ¿Mm? De no entender si la persona va a seguir, no va a dejar de existir, si va a estar con la persona que ama, si no va a estar con la persona que ama. ¿Mm? Empieza a surgir toda esta angustia metafísica, toda esta angustia de no saber qué hay después de la vida y de la muerte. ¿Claros hasta ahí, people? El espíritu idealista, el inmenso deseo de construir un mundo mejor, lo lleva a construir unos ideales concretos que manifiesta en la patria, en la mujer y en la humanidad. Recuerden que antes solo se hablaba de Dios, aquí empezamos a ver la exaltación de la mujer como, digámoslo de alguna manera, como el objeto de inspiración para la literatura del hombre. Entonces la mujer se convierte en ese ser amado, en ese ser anhelado, en ese ser deseado, ¿sí? A la única que se le escriben cartas es a la mujer. Bueno, toda esta idea, el ideal de la patria, yo doy mi vida por la patria. Si ustedes se dan cuenta, es en esta época donde nacen la idea de los himnos, ¿sí? Cada país decide construir su propio himno. La necesidad de un himno por país es basado en este pensamiento, porque el himno es ¿qué? Es un canto de amor a la patria. ¿Listo, chicos? Dejemos ahí hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Algo que ustedes digan, profe, no entendí. No, señor. Listo, chicos. Entonces, les recomiendo los que deben actividades que las suban a la plataforma. Chicos, recuerden que igual la plataforma les dice qué deben y qué no deben. Entonces, nos vemos la próxima clase, juiciosos. Mañana nos vemos en filosofía. Chao, chicos. Bien Ya, profe, despierticos, que esté tómense un bien. café antes de entrar a clase, que no los quiero ver dormidos. Chao.